tenemos hoy con nosotros a José Luis Herrera, analista del Banco BIG, para comentar con todos nosotros este inicio de noviembre y cierre de octubre. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo definirías en una palabra, en una frase, este octubre para algunos parques como el IBEX 35, pues magníficos, podríamos decir, casi sin paliativos, del 8%? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo inicias el mes y sobre todo cómo cierras el anterior? Bueno, lo podríamos definir como un mes sorprendente, un mes que ha ido contracorriente, porque todo eran problemas, todo era negatividad, todo era sentimiento pues bajista, y al final pues la bolsa, como acostumbra muchas veces a hacer, pues ha realizado justo lo contrario. Ha sido un mes fulgurante en el Dow Jones. Pues hacía muchísimos años que no había una subida en un mes de octubre tan grande. Reseñamos el Dow Jones porque dentro de los índices estadounidenses la justificación de por qué se ha comportado algo mejor la podemos basar en el hecho de que pues sus componentes son compañías que tienen su negocio principalmente a nivel doméstico dentro de Estados Unidos. No hay tantas compañías exportadoras, y ahí pues influye mucho lo que ha estado haciendo el dólar. Un dólar tan fuerte perjudica a aquellas compañías que tienen el negocio fuera, y además pues no tiene tampoco compañías tan grandes, tan tecnológicas, o que están descontando flujos a tan largo plazo con tanto endeudamiento, a las que les afecta más sensiblemente pues toda la subida de tipos de interés. ¿Cómo comenzamos el año? Pues lo comenzamos alcista, el mes lo comenzamos con un sesgo alcista y ya aproximándonos a niveles de cierta referencia. En el caso del DAX 40, si me permitís compartir la pantalla, como referente en Europa, pues ya estamos muy cerquita de toda la directriz bajista que ha estado, ahora lo vemos mejor, que ha estado frenando las recuperaciones que ha habido desde principios de año. Actuó como resistencia dinámica en junio, actuó igualmente a mitad de agosto, y ahora mismo pues es una zona clave, porque además pasa alrededor de estos niveles de 13.400 puntos su correspondiente media de 200 sesiones, esa referencia a nivel técnico que muchas veces es tan efectiva, y que por lo tanto pues es un punto muy importante desde un punto de vista técnico. Es verdad que el resto de índices pues tendrían algo más de margen si nos atenemos, por ejemplo, pues dentro de los americanos, al Dow, al Nasdaq, al S&P 500, y tomamos también esas directrices bajistas, pues todavía tendrían algo más de margen. Pero bueno, yo me quedo con que todavía no estamos en una situación de sobrecompra, lo cual pues sí que podría todavía apuntalar este movimiento alcista iniciado en octubre, que por el momento es un rebote, pero que, pues, ¿por qué no? Podría llegar a ser algo más. Claro, y nos decías que la mayoría de valores pues están tocando esa directriz bajista, lo que podría suponer pues un momento de rebote, supongo. ¿Crees que estas subidas que vemos hoy, bastante acusadas también en Europa, pueden ser como la antesala de ese rebote que nos devuelva pues a los 3.600 en el S&P 500, o que bueno, que en el caso del IBEX, por ejemplo, aquí en Europa pues se desprenda de esos 8.000 que ha estado tocando estos días, sobre todo en el día de hoy? ¿Es la antesala de una caída, sobre todo si Powell endurece el tono? Hay una referencia que yo creo que deberíamos seguir, y es lo que está haciendo el VIX, la volatilidad en general, porque hablamos, yo leo mucho, escucho mucho que ha sido un mes muy volátil, ¿no? El mes de septiembre. Realmente no comparto esa opinión, porque el mes de octubre. Caray, no comparto esa opinión porque realmente hemos tenido unos niveles de VIX, pues sí, es verdad que se entiende muchas veces que por encima de 20 puntos pues hablamos de una volatilidad elevada, pero no ha habido repuntes de volatilidad. Incluso en las caídas no ha habido repuntes elevados de la volatilidad, que lo podemos ver con el VIX o con otros índices similares, y ahora mismo pues lo tenemos en mínimos de los últimos meses, y eso en principio apuntalaría la posibilidad de que sigamos cosechando niveles más altos, ¿no?, en las bolsas. Es verdad que todo puede cambiar de la noche a la mañana, todo puede cambiar en cuestión de minutos, porque mañana tenemos esa reunión, y muy importante el sesgo que vaya a haber posterior por parte de la Fed. Pero es que el mercado está descontando ya incluso la posibilidad de que entremos en una recesión de carácter leve, pero recesión al fin y al cabo. Es decir, que sabemos que hay inflación, sabemos que esa inflación
por el momento pues sigue siendo elevada, que no hay visos de que vaya a reducirse drásticamente. Sabemos que hay unos niveles de crecimiento relativamente controlados, pero bueno, bajos, es decir, que podría incluso contemplarse la opción de esa tan temida esta inflación y la posibilidad de que entremos en una recesión leve, y eso el mercado ya lo tiene descontado. Entonces, a poco que Powell indique que las subidas posteriores van a ser inferiores, que la economía pues debería de alguna manera ir asimilando todas estas subidas de tipos anteriores, pues podría ser un revulsivo una vez más para el mercado. Sin olvidar que también pasado mañana pues va a hacer lo propio el Banco de Inglaterra, y ahí también yo creo que hay que fijarse mucho en el discurso que vaya a haber al respecto de si van a seguir vendiendo bonos, no van a seguir vendiendo bonos, es decir, si va a haber un cambio en cuanto a política monetaria, porque aunque ya no sea en Europa, pero sí que pues bueno, sigue siendo un banco central de referencia. Y todo esto lo digo porque estamos viendo el movimiento de hoy, pues también acompasado con una bajada de las rentabilidades de los bonos. Tenemos el bono de referencia, el americano a 10 años, una vez más por debajo del 4%. Tenemos el Bund alemán como referencia en Europa cayendo un 4%. Es decir, que una vez más ese movimiento que apuntala las bolsas, pues supone que haya una caída de rendimiento, es decir, una subida de precio de los bonos, porque el mercado se pone nervioso cuando vemos subidas de rentabilidades, bajadas de precios. Bueno, yo quería preguntarte también, desde luego, José Luis, por las tecnológicas que, pues bueno, se están dando un batacazo tras otro, parece que están en fila dándose batacazos, al menos en bolsa. Y yo quería preguntarte cómo crees que van a cerrar el año, si, bueno, sus perspectivas, desde luego, en sus resultados trimestrales no han mejorado para el cuarto trimestre, o sea, que esperan que sigan pues bueno, teniendo malos resultados. ¿El mercado ya ha descontado esas malas previsiones, ese aumento de la competencia, esa caída de suscriptores? ¿O crees que aún pueden seguir cayendo y hablamos, pues bueno, ya sé de ese pinchazo de burbuja que algunos analistas le llaman? ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Bueno, pues más que burbuja, al final las compañías muestran las valoraciones, y es verdad que ha habido un ajuste ahora por todo esto que comentábamos de que esas valoraciones tienen que ajustarse a un escenario de subida de tipos que pues haga que afecte a sus márgenes, pero podrían ser precios relativamente interesantes en según qué compañías. Si nos atenemos de nuevo a la pantalla, pues por ejemplo Apple, que es la que de alguna manera ha tirado del mercado desde un punto de vista técnico, además, pues hacía un apoyo muy interesante a mitad de octubre sobre los $134, es decir, que anticipaba pues una fortaleza de alguna manera. Si nos atenemos bueno, a que el gráfico puede estar descontando pues al final la historia, ¿no?, que cuenta la compañía. Pero si nos vamos a Amazon, pues por el momento hay una zona clave, como son esas inmediaciones de los $100, además un nivel pues desde un punto de vista psicológico importante, que pues todavía podría dar cierta esperanza de que hubiera pues una recuperación desde estas zonas. Meta es un tema diferente porque Meta está en caída libre y además no tiene visos de encontrar un suelo por el momento. Pero bueno, fijándonos compañía por compañía, pues podría haber ciertas señales, Alphabet, Microsoft muy cerquita de su media de 200 sesiones, ciertas señales de que pudieran empezar a verse precios atractivos y en determinadas compañías de las llamadas FANG, y que a poco que recuperaran algo de terreno con respecto pues, a otras compañías, digamos, más tradicionales, pues sí que podríamos ver un aliciente más pues, para ver la continuidad de este movimiento alcista que comentábamos que están teniendo las bolsas desde octubre. José Luis, ¿tú crees que ese pinchazo en torno al metaverso, no ya solo de burbuja tecnológica, está arrastrando, está sembrando el miedo en torno a todas las tecnológicas, y ya todo ese sector pues se ve como bastante ruinoso, por así decirlo, o a fondo perdido, donde el retorno, pues bueno, no se sabe ni cuándo se va a recuperar? ¿Está contagiando el metaverso, las malas noticias sobre el metaverso, al resto de tecnológicas? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, al final es una tecnología nueva, más que malas noticias, pues la ausencia de noticias, ¿no? O la ralentización en cuanto a avances. No creo que sea un elemento que esté impactando al resto, porque eso es algo muy concreto de determinadas compañías, de Meta y algunas otras que quizás no tienen tanta relevancia a nivel bursátil, y que al fin y al cabo, pues en los inicios pues, ocurre esto, es decir, hay dudas en cualquier tecnología, siempre ha sido así a lo largo de la historia y él, pues Zuckerberg ya ha demostrado que, es decir, que las decisiones que ha ido tomando históricamente con su compañía, decimos su compañía porque, bueno, pues al fin y al cabo Facebook, la antigua Facebook fue una creación suya y es uno de los, y es el máximo accionista con diferencia, pues todas las decisiones estratégicas que ha hecho, es decir, la compra y la monetización de WhatsApp, de Instagram, es decir, al final pues han tenido también sus detractores y sus críticas inicialmente y a la postre se ha demostrado que han sido certeras. Entonces habría que darle un voto de confianza y bueno, ver realmente, dejarle hacer y pasar algo más de tiempo. Lo que pasa que aquí está pues también el accionista, ¿no? Que se pone nervioso y lo que busca es un reflejo en la cotización en el corto plazo y muchas veces pues no piensan que realmente el valor pues puede estar en un plazo más largo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Realmente puede haber unos usos que quizás no son los que se pretenden actualmente, pero también cuando surgió Internet, pues, o la web tal y como lo conocemos actualmente, pues no tenían las aplicaciones que actualmente tiene, ¿no? Todo este universo de, en fin, de comercio y de utilidades que le damos a los dispositivos, a Internet. Entonces, bueno, vamos a dar un voto de confianza. Bueno, José Luis, me gustaría que hicieras una última valoración, que ya nos quedamos sin tiempo, sobre el entorno europeo. Hemos crecido en los entornos bursátiles aquí en Europa. Sin embargo, hoy Christine Lagarde pues, señalaba que a pesar de que nos vayamos a mover en entornos recesivos, los tipos de interés van a tener que seguir sufriendo, seguir aumentando, perdón, para que sufra el consumo, la demanda y todo esto se ralentice para contener esa inflación que desde luego está disparada. ¿Cómo ves el cierre de año aquí en Europa con esa subida de tono de Lagarde que seguirá apretando y apretando hasta que la inflación se contenga? Bueno, el Banco Central Europeo se ha sumado al carro de la subida de tipos más tarde, ¿no? Que la Fed y además tienen menos margen porque aquí la economía pues no es tan bollante, el empleo no es tan bollante, no hay tanto colchón para amortiguar esa subida de tipos, ese endurecimiento de la política monetaria. Entonces, bueno, realmente es complicado que la economía pueda soportar subidas de tipos mucho más elevadas. Y bueno, pues es decir, yo creo que tarde o temprano el BCE pues tendrá que retirar de alguna manera la presión sobre esas subidas y utilizar otro tipo de instrumentos que realmente tampoco sé qué instrumentos serían porque no hay mucho más margen para controlar la inflación, a no ser que nos pongamos ya a entrar pues en ingeniería financiera y en tocar la reducción del balance o entrar en ese famoso quantitative tightening, pero desde luego pues todo lo que sea enfriar economía, subir tipos, pues es algo que va a hacer mucho daño pues sobre todo a según qué sectores de la población y no olvidemos también pues todo el tema de que pues a nivel países todavía sigue habiendo discrepancias fiscales, ¿no? Todo eso que se haya venido a llamar la periferia, pues bueno, sí que podría sufrir más en caso de que hubiera, pues, en fin, subidas de tipos, ¿no? Generalizadas. Muchas gracias José Luis Herrera, analista del Banco Big, por tu análisis, por tu tiempo y por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias. A vosotros, un saludo. Un saludo.